Ok, como les decía, como les estaba hablando al tema de ahora, en Primera de Juan leímos, ¿verdad? Sí, Primera de Juan capítulo 2, 13, 4 dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, en la parte del 3, déjeme ver el versículo 3, ok, dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora, el Señor dijo en la escritura que si él tuviera que resumir todos los mandamientos, dice, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, es interesante cuando la escritura manifiesta esto porque todo se reduce a una sola palabra, obediencia. ¿Ok? Hay cosas en la escritura que la podemos tomar de una manera por conocimiento, pero es muy a veces complejo llevarla a la práctica. Sí, es muy complejo llevarla a la práctica. Hay factores que nos impiden que lo llevemos a la práctica. Entre ellos está la iniquidad, que les he enseñado que la iniquidad constantemente es algo que se hereda y es algo que nos condiciona y que se va manifestando de generación en generación. ¿Sí? También está la rebelión, que de hecho vimos en la escuela de idolatría, que la rebelión se la cuenta también como adivinación, se la cuenta como adivinación y como hechicería, se la cuenta también como una forma de idolatría, porque guarda su propia postura, guarda su propio concepto y se rige en cuanto a esto para, para no producir cambios. Y es interesante porque, escúcheme aquí, Satanás, aunque le parezca tal vez ilógico, Satanás, ¿de dónde cayó? No, él no cayó del cielo, de la tierra. ¿Por por qué dice la escritura que dice, subiré al cielo, en lo alto? Era porque él no estaba en el cielo, pero sí estaba en una posición de autoridad, estaba en un lugar asignado, ¿sí? De hecho, te dice que él era protector, o querubín protector. Lo que él protegía, la presencia de Dios. ¿Qué conocía Satanás? ¿Qué conocía Luzbel? Conocía los secretos de Dios. Conocía cómo operaba el reino. Convivía con Dios. ¿Estamos aquí? Yo les he enseñado una y muchas veces que los mandamientos, la última vez que vimos en fue hermoso eso, porque los mandamientos eran como un compromiso de matrimonio, ¿se acuerdan? Pero los mandamientos, las leyes establecidas por Dios, fue para ponerle no solamente límites a las personas, sino para ponerle límites a lo angelical o a las tinieblas, ¿ok? ¿Sí me está poniendo atención? ¿Para qué puso el Señor los mandamientos? Para ponerle límites también a la luz, a las tinieblas o a lo angelical, pero a lo angelical caído. La Biblia enseña también que nosotros somos puertas abiertas, alzado puertas, vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Ahora, como nosotros somos puertas, de acuerdo a quien sirvamos, de acuerdo a quien obedezcamos, de acuerdo a donde nos inclinemos, es también lo que vamos a traer. ¿Sí? A veces nosotros, siendo cristianos y siendo creyentes, creemos que traemos obras de justos, creemos que traemos palabras de justicia, creemos que traemos cosas que están establecidas en la escritura, pero no es así. Todavía necesitan ser procesadas. ¿Sí? Para que esto sea procesado, esto no se puede procesar en la mente carnal, en la mente carnal. Se debe procesar en el hombre espiritual. El detalle es que muchas veces acomodamos lo natural a lo espiritual, cuando nosotros debería ser al revés, deberíamos acomodar lo natural a lo espiritual. Entonces, es curioso que vemos de repente creyentes de tiempo o de años que aún todavía nos cuesta luchar, por ejemplo, con ciertas prácticas que tenemos en nuestra vida
que las vemos como normales, pero que no están bien delante de Dios. ¿Ok? En antes una persona se me acercó y me preguntó y me dijo, pastor, ¿será malo escuchar música con los diferentes géneros que hay? Yo le digo, no, no es malo, pero de acuerdo al nivel que tengas. Porque si eres un creyente que recién inicia, no hay ningún problema. Porque muchas veces esa música que tú escuchas, que tiene de repente algún movimiento exótico, fuerte o especial, te va a permitir de alguna manera hacer ese gancho para que Cristo se conecte en tu interior. Pero conforme tú vas creciendo, regálame un momento. Pero conforme tú vas creciendo en la voluntad del Señor, conforme tú vas creciendo en el reino y vas estableciéndote en la justicia del Padre, ¿sí? Hay cosas que ya no son para tu tiempo y para tu temporada. Dale un aplauso al Señor. Así pasa cuando sucede. Ah, ya salió. Ok, ahí está. Entonces les decía que conforme vamos teniendo un crecimiento en Dios, hay cosas que ya no están permitidas para mi tiempo. Sí, hay cosas que yo no debería tener y no debería mezclarme. Porque cuando hay este tipo de mezclas, a veces justifico lo natural con lo espiritual y digo, no, Dios sí me lo permite. Pero hay músicas que yo no debería estar escuchando para el tiempo y la temporada en la que yo voy creciendo. Hay ritmos que yo no debería escuchar para la temporada y el tiempo que yo estoy teniendo. Hay amistades que yo no debería tener para la temporada y tiempo que yo estoy creciendo. Hay conversaciones que yo no debería tener para el tiempo y la temporada que yo estoy teniendo. Amén. Obedecer, diga conmigo, tiene etapas. Dígalo conmigo, obedecer tiene etapas, tiene tiempos. Entonces yo le decía, de hecho fue con el sargento Pozo que hablábamos, y yo le decía, tú cuando eres un soldado raso hay cosas que se te permiten, porque el soldado raso se sujeta al que está en autoridad en él, pero no tiene la responsabilidad que tiene la persona que está arriba, porque el que es raso responde por sí mismo. A más tardar responde por el body, con quien se lo asigna en su entrenamiento. Conforme tú vas subiendo y tienes un nivel de búsqueda y un nivel de liderazgo, el Señor ya no te pone para que tú solamente te cuides tú, ya comienzas, ya la gente comienza a mirarte. Y cuando la gente comienza a mirarte, tú debes cuidarte más. ¿Por qué? Porque ya vas a tener gente a cargo. Eso pasa en la milicia. Y conforme tú vas teniendo más responsabilidad, ya no solamente va a ser gente a cargo como el pelotón, te van el Señor a poner una ciudad a cargo. Te va a poner el Señor un comando a cargo. Amén. Entonces, de acuerdo a la asignación que el Padre nos dé, conforme tengamos la madurez, estos mandamientos no solo se resumen en lo que está escrito literalmente, sino en el nivel de búsqueda, en el nivel de intimidad y en el nivel de tiempo que tengo con Dios. Si yo no sé tomar mi estabilidad entre la madurez y el tiempo que tengo con Dios y no separo lo que es del mundo y lo que es del espíritu, y algunos me dirán, el pastor es muy religioso. Puedes llamarlo como tú quieras, pero la escritura es clara. La escritura dice, o eres frío o eres caliente, pero no tibio. Porque ¿qué pasa con la tibiez? ¿Qué pasa con soportar o con dejar llegar a nuestras vidas cosas a medias? ¿Sí? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo o por qué estoy soltando esta palabra? Hermanos, tengan mucho cuidado de jugar al cristianismo. Tengamos mucho cuidado de decir una cosa
y ver que se ejecuta otra. Y no lo hablo desde el punto de vista de juzgar hacia afuera, sino desde el punto de vista que usted se conoce adentro, hermano. Cuando usted se mira en el espejo, cuando usted se refleja a sí mismo y se da cuenta quién es, hay cosas, hay sentimientos, hay emociones, hay actitudes que no son correctas para el tiempo que tú tienes. ¿Sí? Hay temporadas que son para estar en una banca. Hay temporadas que son para poder predicar a otros. Hay temporadas que están para el servicio. Hay temporadas que están para el llamado que Dios te dio. Y todas las veces no nos podemos quedar en un solo punto. La obediencia es para eso. Dice que el Señor Jesucristo aprendió la obediencia. ¿Y cómo aprendió la obediencia? En el sufrimiento y en el sometimiento. De hecho, Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. A mí me gustan mucho, en otras palabras, parafraseando, a mí me gustaría disfrutar esta vida como la disfrutan los demás, gozarla como la disfrutan los demás. Pero el Señor sí nos mandó a tener y a gozar del fruto de nuestro trabajo, pero no nos mandó a deleitarnos en nuestros deseos, sino que nuestros deseos se reposen en Él. Cuando mis deseos se reposan en Él, entonces yo comienzo a tener un efecto de obediencia. Porque si yo comienzo a ver la obediencia a mi manera de ver, yo voy a contaminarme en el camino. ¿Están aquí? Porque entonces, sí, por decirlo así, porque entonces, si en otras iglesias lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Si en otros ministerios se ve eso, ¿por qué no lo hago yo? Primero, porque tú no perteneces a ese ministerio. Segundo, porque eso no fue lo que el Señor te enseñó. Tercero, porque el Señor ya dejó estatutos y principios que no se pueden, ¿cómo es? Acomodar. Yo le empecé diciendo esta palabra, que Luzbel mismo, sí, se rebeló contra Dios y él conocía los secretos de Dios. Hoy en la mañana, no, perdón, ayer en la madrugada, estaba escuchando un audiolibro. Me gusta mucho leer o estudiar o escuchar a Watchman Nee. Watchman Nee fue un siervo de Dios usado por Dios de origen chino, si mal no me equivoco, y ellos buscaban el evangelio en China cuando eran perseguidos por el comunismo. O sea, a ellos no se les era permitido tener Biblias. Como no se les era permitido tener Biblias, tenía que aprenderse la Biblia de memoria o tenerla en rollitos escondidas. Y la persona que les encontraban esos rollitos escondidos de la Biblia se iban presos, eran azotados o eran asesinados. Y algo que a mí me llama la atención cuando él comienza a escribir, y es un hombre que tiene un nivel de revelación muy alto en cuanto a la intimidad y obediencia a Dios. Y decía lo siguiente, el hombre espiritual no puede tener comunión con el hombre natural, porque si el hombre natural aún sigue vivo, sus oraciones son naturales. Y toda oración y súplica de los cristianos debe ser en el espíritu. Vuelvo y les repito. Watchman Nee decía en su libro Guerra de Oración, decía, el hombre natural no puede tener oraciones naturales. Perdón, el hombre natural no puede tener oraciones espirituales. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede sacar lo que es del espíritu. El hombre espiritual sí. Y las oraciones son oraciones, toda oración es oración dada en el espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿eso quiere decir que inclusive nuestra relación con Dios puede ser carnal? Sí. Eso puede decir que nuestra relación con nuestros hermanos, con la gente con la que nos rodeamos, puede ser carnal. Sí. Por conveniencia, sí, pero no por un amor genuino. ¿Sí me está escuchando? Ha alzado puertas vuestras cabezas y entrará el rey de... Ahora, si el rey de gloria no entra, entra el rey de la desgracia, porque somos puertas. Y le voy a explicar esto de una manera muy clara y muy sencilla. ¿Acaso no entró Satanás en Judas? Respóndame.
Lucas 22:3. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo puede leer? Ya, Christopher. Una voz de arcángel y trompeta de Dios. Dele, léalo. Léalo, por favor. Presione. Está muteado. Ah, ok, tienes toda la razón, disculpe. Ok, ahí, Ah, lea. y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12, de los, ¿De los 12? de los 12. De los 12, ok. ¿Dice la escritura o no dice la escritura que Judas, perdón, que Satanás, qué hizo en Judas? ¿Entró o no le entró el mismo diablo a Judas? ¿Se le metió o no se le metió? Por favor, dígame, ¿sí o no? Una, dos, tres, ¿sí o no? Eso quiere decir que así como entra el Rey de Gloria, en una persona también puede entrar Satanás. Y cuando entra Satanás en una persona, ocurre una catástrofe. Mira, cuando ocurre una catástrofe como la que pasó con Judas, dice que la escritura que aunque él quiso arrepentirse de lo que hizo, ya no pudo. ¿Y qué pasó? Vino juicio sobre Judas. Mira, fue tan terrible, si ustedes leen, porque hay varias versiones donde dice que Judas o se ahorcó o se tiró de un despeñadero. Y yo digo que son las dos. Intentó ahorcarse porque no aguantó la depresión por lo que había hecho y a causa de que intentó ahorcarse, no se pudo ahorcar, se despeñó y se abrió cuando cayó. Esa es mi versión. Puede leer usted en los evangelios y lea, de hecho, en Hechos, capítulo, déjeme ver, Hechos, capítulo 1, si mal no me equivoco, creo que está por el 10. Déjeme ver un ratito, no, más abajo, el 18. A ver, déjeme ver. Dice, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Qué dice que hacía? Tenía parte ¿dónde? En el ministerio, en la iglesia. Dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayéndose de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué interesante, qué interesante, porque después de que a Judas se le metió Satanás, terminó reventado. Y dice que sus entrañas quedaron, y dice que fue a causa del salario de su iniquidad. Ni siquiera dice acaso a causa del salario de lo que le pagaron por Jesucristo. No. ¿Cuál fue el pago? ¿Cuál fue el pago de él? Porque ¿sabe qué? El pago que le dieron, ¿qué hizo Judas con el pago que le dieron? Fue a devolverlo. ¿Qué tipo de pago recibió Judas? ¿Producto de qué? De su iniquidad. Si nosotros no trabajamos las áreas de iniquidad que hay en nosotros, si no nos esforzamos en obedecer lo que la Escritura dice, sino que la acomodamos a nuestro estilo de vida carnal, yo le aseguro que va a haber un pago por iniquidad. Y cuando quiera haber arrepentimiento va a ser ya muy tarde, porque van a salir a luz las entrañas. Que eso significa que van a salir a luz todas las cosas que estaban ocultas, todas las cosas que estaban guardadas. Porque ¿dónde guardó? ¿Dónde guardó todo esto? Judas, dentro de sí mismo. Porque vio al Señor Jesucristo sanar.
Vio al Señor Jesucristo acompañar a la gente. Vio al Señor Jesucristo alimentar a miles. Vio al Señor Jesucristo cesar tormentas. Pero ¿qué fue lo único que no pudo hacer Judas, aún viendo a un Jesús glorificado? Obedecerlo. Y aquel que era más cercano, aquel que prácticamente estaba con el Señor Jesucristo, fue quien lo entregó. La falta de obediencia, la falta de sujeción a Cristo, la falta de obediencia, la falta de sujeción a la Escritura, la falta de obediencia y de sujeción al hombre espiritual que el Señor ha puesto y como modelo quedó Jesucristo, va a traer consecuencias en los que juegan a ser cristianos. Va a traer consecuencias en aquellos que no saben guardar su depósito. Va a tener consecuencias en aquellos que inclusive venden a su maestro. Porque estos son principios, no lo digo yo. No lo estoy rebuscando, hermanos. No lo estoy sacando para que usted crea que es para usted. Está escrito. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Dice la escritura que se le metió Satanás o no dice la escritura que se le metió Satanás? Dice que el pago que él tuvo fue por la plata que recibió o por su iniquidad. No dice por su pecado. Porque los pecados el Señor los perdonó todos en la cruz. Miren, hermanos, hay cosas que el Señor perdona y lo hace. Porque Él dice en su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él nunca lo desprecia. Si tú te humillas, así haya sido la persona más terrible del mundo, te humillas delante de Él, Él lo perdona. Pero hay cosas, hermano, hay acciones, hermano, que pesan tanto en el mundo espiritual, que así el Señor quiera perdonarlas, no las puede pasar por alto y tiene que dar su justo pago. ¿Sí? Ya nos está fallando el display. Ah, no, es la computadora. Ok. Como les dije, no me iba a demorar. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Él derramó sangre. ¿Y qué consecuencia tuvo para él? El derramamiento de su sangre. Les dije que si el Señor tenía que haber resumido todo el decálogo de los 10 mandamientos, dice, amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En antes le leí los mandamientos. Le leí los mandamientos. Y entre esos 10 mandamientos está, no tendrás dioses ajenos. ¿A quién va eso? Hacia Dios. No te inclinarás a otros ídolos. ¿A quién va eso? Hacia Dios. No tomarás el nombre de Jehová en vano. ¿A quién va hacia eso? Hacia Dios. Santificarás el sábado como día de reposo. ¿A quién va eso? Hacia Dios. Honra a tu madre. ¿Hacia quién va eso? Hacia los padres y hacia Dios, porque son los representantes de Dios en la tierra. No matarás, ¿a quién va eso? Hacia el prójimo. No cometerás adulterio, ¿a quién va? Hacia el prójimo. No robarás, ¿a quién va? Hacia el prójimo. No darás falso testimonio, no hablarás en contra de tu prójimo, ¿hacia quién va? Hacia los demás. No codiciarás, ¿hacia quién va? Hacia los demás. El Señor resumió bien, los 10 mandamientos. Y cuando nosotros nos hacemos de oídos sordos a causa de la injusticia que opera en nosotros, estamos desobedeciendo lo que el Señor estableció. No me están desobedeciendo a mí. No se están yendo en contra mío. ¿En contra de quién se están yendo? De la palabra, de la escritura. De hecho, lo leímos en el versículo anterior, lo leímos en Primera de Juan. Dice, y sabemos, ¿sí? Que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué cosa? ¿Cómo sabemos si le conocemos? Si guardamos sus. O sea, tenemos que ser buenos lectores de la escritura.
Dice el Señor que debemos conocer sus mandamientos. Ese quiere decir que si tú conoces, si tú no estudias los mandamientos, si tú no estudias la escritura, muy difícilmente vas a entrar en niveles de obediencia. De repente aquí vemos personas que ya conocemos el evangelio mucho y hace mucho tiempo. Pero eso no nos exime que debemos meditar constantemente en la escritura. Eso no nos exime que aún hay reglas, que aún hay normas en la escritura que fueron puestas ni siquiera por hombres, que fueron puestas por Cristo. Amén. Él dice, yo le conozco y no guarda, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Vamos a resumirlo. El que dice, yo, el que dice, yo le conozco, dice, y no guarda sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no busco su presencia, no adoro su presencia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo o no sus mandamientos? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no ama a su prójimo, habla de su prójimo, guarda cosas hacia su prójimo, ¿está respetando los mandamientos? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Y dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué pasa con las personas o nosotros los seres humanos cuando no alcanzamos a guardar esto, cuando no tenemos la capacidad de reconocer lo que está escrito, lo que está puesto allí? Y lo tremendo es que cuando está escrito y está puesto allí, cuando la palabra sale, hermano, la palabra duele. La palabra molesta, hermano. La palabra traspasa. La palabra hiere. Porque ese es el efecto de la escritura. ¿Por qué traspasa? ¿Por qué hiere? ¿Por qué duele? ¿Por qué cuando de repente alguien predica te sientes identificado con la escritura? ¿Sabes por qué? Porque está escrito. Y es necesario, porque así mismo donde el Señor pone la llaga, también pone la venda. ¿Qué se necesita para reconocer esto? Tener un espíritu humilde. Y que cuando una palabra se suelte de aquí, no mires quién te la da, mira más bien de dónde sale. Porque puede que muchas cosas estén contaminadas alrededor de lo que tú escuchas, pero aún en esa contaminación, su palabra no vuelve vacía, porque Él lo está diciendo. No lo estoy diciendo yo. Y si la palabra golpea tan fuertemente en tu pecho y en tu corazón y no aceptas lo que está escrito, tú ya no peleas conmigo, tú peleas con aquel que la dio. ¿Me está escuchando? Yo no tengo por qué pelear con ustedes, hermanos, en ninguna forma. Yo no tengo por qué presentarles una palabra dirigida a alguien. ¿Por qué? Porque yo no tengo que defender a Dios. Él se defiende solo. Y para eso está la escritura. Amén. Entonces, una persona puede ser un canal y una puerta abierta para que se manifieste el Rey de Gloria, pero una persona puede ser el mismo canal del diablo para que se entronice y también traiga desgracia. Y cuando se trae ese tipo de reino de los cielos establecido en la tierra o el reino de los cielos caídos, porque también hay un segundo cielo. La Biblia dice que existe un tercer cielo y hay un segundo cielo. El primer cielo donde vivimos nosotros, el segundo cielo donde operan principados, potestades de regiones celestes y el tercer cielo donde habita Dios. Entonces nosotros somos puertas abiertas o para el tercer cielo o somos puertas abiertas para el segundo cielo. Entonces es raro que Satanás se meta en un cristiano. ¿Qué dice usted con lo que leímos? Pues no. Judas se sentó a la mesa. Judas vio los milagros. Judas conocía el testimonio, pero Judas no guardó su corazón. ¿Y qué se manifestó en él? El efecto de su corazón, el pago de su iniquidad. Y cuando el pago de la iniquidad sale a flor, van a salir las entrañas. ¿Y qué significa las entrañas? Va a salir a descubierto lo que estaba por dentro. Va a salir al descubierto lo que está guardado. ¿Quién es realmente? Cuando recibimos el pago del extravío, sacamos quiénes somos realmente.
¿Qué me dicen las personas que me están viendo en línea? ¿Dejaron algún mensajito o algo? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y empecé a mitad de camino les dije que Watchman Nee, me encantó mucho eso, porque dice, el hombre natural, mire, póngame atención, el hombre natural no desgasta su cuerpo, no desgasta su energía, no desgasta su tiempo, tiene medida las cosas que tiene que hacer, el hombre natural. El hombre espiritual desgasta su cuerpo, el hombre espiritual invierte en Dios, el hombre espiritual pasa penurias, el hombre espiritual pasa momentos en los que tiene que ser entrenado. Y el camino espiritual no es un camino que nos lleve a la diligencia y a la excelencia en él. Estas personas que eran perseguidas no tienen la comodidad que tenemos nosotros de tener nuestra Biblia en la mano. Y sabes, no le quedaba más remedio a ellos que memorizarla. Cuando una iglesia era perseguida, una iglesia era fuerte. ¿Por qué? Porque entendían que si lo hacían con su carne, no iban a ningún lado. Ellos entendieron a pelear la batalla en el espíritu. Y sus oraciones no podían ser carnales. ¿Por qué? Porque si ellos no oraban correctamente, eran perseguidos, eran destruidos. Si no eran guiados por el Espíritu, cualquier vientito de doctrina los contaminaba. Si no eran entrenados en Dios, cualquier chismecito que venía les hería el corazón. Si no eran entrenados con Dios, cualquier cosa que viniera de otro lado desviaba el propósito. Diga conmigo, es necesario obedecer. Y no al pastor. A mí no me haga caso, pero obedezca la escritura. Porque si usted obedece la escritura, las palabras y dice, sujetaos a vuestros pastores, como quien ellos darán cuenta. Y asimismo, hijos, háganlo con denuedo. ¿Para qué? Para que los siervos no hagan las cosas como quejándose, no hagan las cosas como con dolor, porque eso no les conviene. ¿Lo dice o no lo dice la escritura? Vamos a leerlo. Y con eso finalizo. Hebreos 13:17. Léalo ahí, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, hermano. Ahí hay dos líos, porque hay dos responsabilidades. La primera, que ustedes como ovejas y como siervos y como discípulos deben sujetarse a mí, les guste o no. Ese es su lío con Dios, no conmigo, lo dice, está escrito. ¿Ok? El segundo lío, ¿sí? Porque ellos van a dar cuentas. Voy a tener que dar cuenta por ustedes. Ustedes no se imaginan la responsabilidad que yo tengo cuando tengo a veces ovejitas, chivitos y borregos, ¿sí? Y no lo estoy diciendo de una manera despectiva. La Biblia enseña que hay diferentes tipos de creyentes y entre ellos se encuentran de todo, hermano. Hay ovejitas que tienen complejo de araña, hay ovejitas que tienen complejo de... ¿Se han visto ustedes esos dibujos de la oveja que se cree perro? ¿Alguna vez han visto? Sí, o el gallo que parece, el gallo que quiere ser gato. Sí, entonces a veces hay ovejitas. Dice la escritura que hay, por ejemplo, ovejas vestidas de lobos. ¿Lo dice o no lo dice la escritura? Sin embargo, la escritura me dice también que yo debo velar por ustedes y que también tengo que dar cuenta por ustedes. Y mira lo que dice ahí, para que lo hagan con alegría, mira, obedezcan y sujétense a ellos como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. O sea que los ministros, los pastores, los que estamos en autoridad, podemos hacer esta obra y este ministerio con dolor y quejándonos. ¿Lo digo yo o lo dice la escritura? Vuelvo y repito, lo digo yo o lo dice la escritura? Ahora dice ahí, porque esto no es provechoso. Vamos a leer rápidamente la versión
No, esa no. Ok, déjame ver en la NBI. Ahí dice, no les trae ningún provecho. La nueva traducción viviente dice, esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Mira, obedezcan a sus líderes espirituales en lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. La palabra beneficio, allí la palabra beneficio, es la palabra que se aplica o se establece en los negocios. Y la traducción aquí se dice no les es provechoso o no les es de beneficio, pero la palabra allí en el original significa esto no les es rentable. Ok, entonces la escritura dice que cuando esta ley no se aplica o no se la cumple, las finanzas inclusive comienzan a caer. Las cosas se comienzan a secar. No lo digo yo, ¿quién lo dice? Dice que si no cuidamos esto, que si no tenemos pendiente estas cosas y no guardamos en este caso el cuerpo como tal o el crecimiento, o no nos sujetamos tanto a la ley que dice Dios hacia él y hacia los hombres, podemos estar en líos, porque no es rentable. Es un negocio que no es rentable. Amén. Diga conmigo, obediencia, obediencia. A ver, hermanos, quiero preguntarles, ¿lo estoy diciendo yo o lo dice la escritura? O sea, les voy a hacer la pregunta. O sea, la escritura dice que el mismo diablo se puede meter en el cuerpo de una persona, Francisco. ¿Se puede meter o no se puede meter el mismo diablo? Por eso la escritura dice, no deis lugar al diablo. ¿Eso quiere decir que nosotros le podemos dar lugar al diablo? No se distraiga. Efesios 4 dice, el 20, ok, dice ahí, póngase la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digámonos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un solo cuerpo o del mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga sobre su enojo o no permitan que el sol ponga mientras sigan enojados, se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Dice ahí, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en lo que es digno y luego comparte generosamente con lo que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo a quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que con la forma en que viven, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Mire, por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio,
que hay una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura, avara, heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente. Les estoy leyendo casi un capítulo entero y todo esto está haciéndose referencia a que nosotros no debemos imitar conductas que teníamos en el mundo, conductas que son de la ciudad. ¿Sí? Si la gente le gusta hablar afuera, usted no hace parte de eso. Si usted hacía parte de eso, cállese. Eso es para los mundanos, para el carnal. Usted es una persona espiritual. Si usted robaba, no robe más. Si usted hería, no hiera más. Antes dice, con obras de justicia, traigan generosamente, compartan con amor. Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen de las obras inútiles de maldad y de oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. O sea, aún todo lo que hacemos, aún todo lo que se hace tras puerta, como que nadie te ve calladito, no te confundas. Va a salir a la luz. Y cuando salga la luz, viene la yayay. Porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se trata de entender qué es lo que yo quiero hacer. El día que tú aceptaste a Jesucristo, ese día moriste tú. A la persona le cuesta mucho trabajo entender que ya no es usted. Ya no se trata de usted. La iglesia no se trata de salvarte a ti. La iglesia se trata de confrontarnos, entrenarnos y enseñarnos nuestros malos hábitos, conductas y decisiones. ¿Cómo se pelea esto? Solo con la palabra. Y si alguna de las palabras que sale de aquí termina hiriendo su corazón, es porque aún nos falta desarrollar ese hombre espiritual que necesita ser procesado por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Qué interesante. Qué tremendo versículo que les acabo de leer. Como para sentar y dejarlo ahí. Vimos entonces que nosotros somos puertas abiertas para el Rey de Gloria o para el Rey de las Tinieblas. Vimos en la Escritura que Satanás es capaz de meterse hasta en los cristianos, pero en los cristianos es terrible porque va a haber un momento que vas a ser llamado a juicio y si tu corazón no fue hallado justo, vas a ser reventado. No te estoy deseando nada malo. Quiere decir, van a salir cosas a la luz que estaban guardadas ahí y va a salir realmente quién tú eras y vas a tener el pago de tus obras, no de las mías, no del juicio que pueda yo decirte, porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. El pago de tu iniquidad va a ser revelado. ¿Lo dice o no lo dice Pozo? ¿Lo digo yo o lo dice la Escritura? Asimismo, el Señor nos habla de que dejemos las obras que no pertenecen a los hijos de Dios y no podemos estar contaminados con las cosas de este mundo. No llame santo a lo profano. No practique costumbres de mundanos, porque usted ya no es una persona que está sujeto a deseos y pasiones.
Usted es una persona que sujeta sus pasiones a Cristo. Diga conmigo, sujeto mis labios, sujeto mis manos, sujeto mis ojos, sujeto mis oídos, sujeto mi nariz, sujeto mis sentidos, mis emociones, mi alma, a quien me llamó, porque ya no me pertenezco a mí. Usted debe amar a quien pertenece. Y si todavía no ha salido de ese lugar, piénselo. Porque esta palabra viene con ese propósito. Y lo que estaba oculto va a salir a la luz. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, líbrame, Padre, libra mi boca y mis pensamientos de soltar alguna cosa, Señor, que no sea lo que está escrito. Pero asimismo, Padre, haz que estas cosas que están escritas, que han sido soltadas inclusive esta noche, pesen en nuestros corazones. No para tener culpa, sino para saber en qué trabajar. No para sentirme herido, sino para saber, Señor, que realmente hay áreas en las que no me es beneficioso ignorarlas. Porque dice tu escritura que si yo las ignoro, van a traer consecuencias. Dígale, Señor, te pido perdón por todos estos años, este tiempo y estas temporadas, que tal vez he cambiado una cosa o he cambiado varias cosas, pero no he cambiado realmente la totalidad de ellas. Que esta nueva temporada, que este nuevo tiempo tenga la capacidad de reconocer y cambiar lo que realmente necesita ser cambiado. Transforma mi vida. Dígale, Señor, que el hombre carnal sea desechado y el hombre espiritual sea manifestado. Dígale, Señor, que las obras de la carne ya no estén más en mí. Dígale, si Satanás ha tomado territorio en mis pensamientos, si Satanás ha tomado territorio en mi corazón, si Satanás ha tomado territorio en mis emociones, si Satanás ha tomado territorio en mis actitudes, dígale, Señor, yo renuncio a eso esta hora. Dígale, y comienzo a salir de ese lugar. Y te ruego, Señor, que todo lo que plantó, la semilla de maldad y la simiente inicua que está haciendo memoria, que está haciendo eco en mi generación, en mi vida, en mi familia, sea quebrada en esta hora. Dígale, yo renuncio a esas actitudes, yo renuncio a esas posiciones, yo renuncio a todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y oro, Señor, para los que están allí en línea, Señor, que tú muestres como como un Dios que redime, como un Dios que enseña y como un Dios que dice, antes de la caída, el Señor primero avisa. Y siento decirle esta palabra a las personas que están en línea, no sé a quién, pero lo siento decir, antes de la caída está el aviso. No diga que no se le avisó antes, porque Dios no es juego de nadie. Si alguien que está en línea recibió esa palabra, recíbala. Porque si le está diciendo esto el Señor es porque lo ama. Dice la Escritura que Dios reprende porque Él es Padre. ¿A quién no reprende Dios? Al que es bastardo. Y si usted se considera hijo, el Señor te está hablando esta noche, porque el Señor te está llamando para ser hijo y no bastardo. Yo sé que suena fuerte las palabras que estoy diciendo, pero el Señor lo está soltando, hermano. Y yo no me voy a callar porque el Señor lo está diciendo. Señor, tú tienes hijos, Padre. Yo me pongo delante de ti, Señor. Me presento delante de ti, Señor, porque la escritura también viene para mí. No es para la gente, es para mí primero. Primero, Señor, tengo que rendir cuentas por estas personas. Y me presento delante de ti, Señor. Me presento delante de la congregación. Enséñame, Señor, a clamar por ellos.
Enséñame, Señor, a poder orar por ellos más profundamente, como quien tengo que dar cuenta por sus almas y sus vidas. Señor, pero asimismo, te ruego que pongas en ellos un espíritu manso para que caminen y caminemos juntos a la plenitud del carácter y el diseño de Cristo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Le voy a pedir a mi esposa que ore por las ofrendas y estamos y también para despedir la reunión. Amén. Espero que haya sido de una buena mesa servida esta noche en el ámbito espiritual. Dios me los guarde. Bien, amado, póngase sobre sus pies. Vamos a orar y como también nos vamos a retirar, por eso también le pido que se ponga sobre sus pies. Señor,